los dos sexenios, digamos, si es cierto, de Televisa, que quería encontrar como un 12, ¿no? La docena de Televisa, o en beneficio de Televisa. El Ejecutivo Federal, este gobierno de Felipe Calderón, pues ha recalcado estas famosas 3 Cs, que son de cobertura, competencia y convergencia. El senador Carlos Sotelo ha dicho más bien que estas 3 Cs se refieren a las 3 Cs que aparecen en la palabra concentración, porque pareciera que en efecto así ha sido. Y muchas de estas decisiones en materia de política pública que ha tomado el gobierno de Felipe Calderón, pues han sido más acciones, podríamos decir, que reactivas, más que de un programa de políticas públicas de mediano y largo plazo. Los intereses de las empresas y la innovación tecnológica han avanzado evidentemente mucho más rápido, y el gobierno solo ha sido reactivo para tratar de dar respuesta a ciertos aspectos, pues, del sector de las telecomunicaciones. Y si hacemos una revisión muy somera de lo que ha ocurrido justo en el sector, pues podemos encontrar que muchas de estas decisiones político-administrativas, pues ninguna de ellas nos ha llevado ni necesariamente a la cobertura, ni a la competencia, ni a la convergencia. Les voy a comentar las más importantes. Hay un acuerdo, por ejemplo, de transición de emisoras de AM a FM, que beneficia pues a los actuales operadores. ¿Esto significa más cobertura, competencia y convergencia? Pues no, porque ni siquiera podemos decir que existe una mayor convergencia al transitar de la AM a la FM. Está por publicarse ya en el Diario Oficial de la Federación el acuerdo mediante el cual México elige ya el estándar de radio digital. México va a tener el mismo sistema de Estados Unidos, que es un sistema que permite que las emisoras de AM y FM puedan transmitir en digital, que podría dar la oportunidad, si lo quisiera el gobierno, de ampliar, digamos, los márgenes de participación en la radio, pero pues esto no es así. Es un acuerdo que beneficia a los actuales operadores. Cobertura, competencia y convergencia, pues no lo veo tampoco para ahí. Se ha dado, por ejemplo, el refrendo de concesiones de radio, que es un tema bastante álgido en el sector. El refrendo prácticamente automático se ha dado sin que se haya dado una discusión, salvo algunos comunicados y expresiones que en su momento hicimos en la Asociación Mexicana de Derecho a la Información, pero lo cierto es que es un tema que pasó prácticamente inadvertido. El refrendo a perpetuidad de las concesiones de radio y televisión lo que hace es que los actuales operadores pues sigan permaneciendo pues por los siglos de los siglos, ¿no? Es decir, es algo que les beneficia continuamente, y que en otros países se comienza ya a revisar la pertinencia para acotar tan solo a 1 o 2 refrendos a lo mucho. Pero en México pues se sigue dando esta circunstancia. Se está, por ejemplo, haciendo una revisión del acuerdo de política de televisión digital. Hace el año pasado el presidente Calderón trató de sorprendernos con que la televisión digital iba a llegar a México, cuando pues ya teníamos el acuerdo desde la época de Fox. Y nos decía que iba a haber el apagón analógico que se adelantaba al año 2015. Lo cierto es que se sigue dirimiendo, en este caso, una controversia que presentaron los legisladores, y que allá en la Suprema Corte de Justicia pues sigue detenido este acuerdo de política de televisión digital. Y nos seguimos quedando con el acuerdo foxista del 2004, que es que hasta el año 2021 se daría, si es que se da, el apagón analógico. Luego también el gobierno nos dio a conocer la creación de un organismo promotor de medios audiovisuales, que pues supuestamente tenía el objetivo de fortalecer a los medios de servicio público en este país. Pero lo curioso de todo de esta decisión es de que el OMA recibe para sí en este caso los permisos, y ellos deciden a quién prestárselos, como ocurrió en este caso con el canal 11 de televisión. Es decir, se crea una estructura administrativa que muchos lo vimos con cierta intención de carácter obviamente político-electoral, que a la fecha está congelado porque no se han tomado pues más decisiones al respecto. Tiene prestadas
los permisos que recibió por parte de la COFETEL para que la red de Canal 11 se ampliara. Pero desde entonces no tenemos más noticias, pero ahí está también parte pues de estas decisiones. Y en materia de telecomunicaciones, pues bueno, son muchas las decisiones. Se ha llevado a cabo estas licitaciones de espectro, que fueron muy polémicas, la licitación 21, se llevó a cabo esta licitación que les comentaba de los hilos de fibra oscura de la Comisión Federal de Electricidad. Se han venido otorgando prórrogas en materia de concesiones, pero no se ha otorgado la prórroga de las concesiones a una empresa que tiene una historia muy importante en medios de comunicación, que es MBS Comunicaciones, y que bueno, yo en lo particular me he pronunciado porque sí se las prorrogue, porque considero que ellos pueden ser un competidor importante, digamos, en esta ecología mediática que nos ha hablado Jerónimo. Hay un proyecto satelital en marcha. El sistema satelital mexicano resultó ser un fracaso desde que se privatizó. México crea con un alto costo finalmente para el país su propio sistema satelital denominado MEXSAT, entre otras pues decisiones que podría comentarles y que se circunscriben más a esta, podríamos decir, política reactiva que ha tomado el gobierno federal. En el Congreso de la Unión, pues bueno, los legisladores tienen congeladas muchas de las iniciativas fundamentales, entre ellas esta propuesta que se hizo de Ley Federal de Telecomunicaciones y Contenidos Audiovisuales, que fue hecha por diversos expertos y que fue creada a partir de que se dictó sentencia en contra de la denominada Ley Televisa. Se hicieron una serie de consultas en el Senado de la República y producto de todas estas aportaciones es que se hizo esta iniciativa de ley que sigue durmiendo el justo de los sueños, y hay muchas otras iniciativas que también permanecen ahí. Quizá lo único que hay que destacar en materia del Poder Legislativo es, al menos sacaron una reforma a la Ley de Competencia Económica, que en efecto le da un poco más de fortaleza a lo que es el órgano regulador, digamos, de los monopolios, o el órgano antimonopolio, que es la Comisión Federal de Competencia, y también cierto avance en esto que le llaman las acciones colectivas. Pero de eso a otra cosa, creo que la productividad en el Congreso ha sido bastante lamentable. Todos estos huecos de carácter legal y lo que hemos visto de decisiones de política pública, pues nos están llevando a esta guerra, a esta denominada guerra del sector de las telecomunicaciones, que yo lo veo como una lucha más por los mercados convergentes y de la radiodifusión. Y si lo vemos en esencia, así es. O sea, Telmex pretende entrar a la televisión de paga. Las televisoras pretenden entrar a la telefonía móvil y para eso pues hacen alianzas a partir de una empresa que se llama Yusacell. El tema, por ejemplo, de la interconexión que nos ha estado ocupando durante las últimas semanas es un tema que tiene que ver finalmente también con la convergencia. Este proyecto de banda ancha que pretende impulsar MBS Comunicaciones también se enmarca en este contexto pues de convergencia, y en el que también pues evidentemente hay empresas transnacionales que están interesadas en que ello ocurra, y aquí parte importante también de los organismos que tienen una serie de propuestas para abrir el mercado de las telecomunicaciones, como es la OCDE, la CEPAL, en fin, están haciendo su labor para que México se abra en materia de telecomunicaciones y haya una mayor inversión pues extranjera. Todos estos operadores están tomando acciones muy importantes. Por ejemplo, se están dando acciones jurídicas, políticas, comunicacionales. Hay un bloqueo de publicidad del grupo Carso en las televisoras. Hay denuncias por prácticas monopólicas entre los diferentes operadores. Hay campañas negras de desprestigio que hemos visto en televisión abierta y en televisión restringida. Se han creado frentes, hay uno que se llama Todos Unidos contra Telcel, el Tucotel, que encabezan sobre todo las televisoras. Hay amparos, hay recursos de revisión y también hay reportes nacionales, internacionales, en los que pues evidencia los atrasos que México tiene en cobertura, competencia y convergencia. Y todo esto se da también en un contexto político, digamos, que poco favorece el fortalecimiento de las acciones de política pública. Un gobierno débil y sin políticas públicas, ya lo decíamos,
empresarios poderosos con alianzas internacionales y con un andamiaje jurídico favorable a sus intereses,